Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a aprovechar hasta 40% de descuentos en las lecturas de tarot conmigo. Así que te estoy dejando el link a mi sitio web y a mi tienda de Etsy aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario. Si quieres participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios tu pregunta al tarot. Atento, atenta a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Capri, si esto no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir, ¿ok? Le puede pertenecer a otra persona. Vamos a ver primero la energía en general. Tenemos un 6 de bastos. Esta es la energía general que tienen entre ambos. Está el 6 de bastos al reverso, ¿ok? Puede haber miedos acerca de la relación, pero esto generalmente tiene que ver más con inseguridades propias. Es importante poder distinguir entre los temores que vienen desde adentro y los que están realmente justificados con cosas que están pasando allá afuera. No sea para quien sea, esa carta en particular te dicen, bueno, mis miedos e inseguridades realmente vienen por o están presentes porque yo veo que hay algo externo que me refleja esto, o desde dónde vienen, o vienen desde dentro, ¿no? Puede haber también interferencia de terceros, pero principalmente, ojo ahí con las inseguridades propias, ¿vale? Tenemos la carta de la muerte al reverso. Esta carta generalmente nos está hablando de resistencia al cambio. Y como está la resistencia al cambio, nos cuesta también quizá cambiar esos miedos e inseguridades. Esto también puede hablar de un cambio inesperado, rupturas también, y cambios repentinos en las actitudes de la pareja. Esto puede ser que nos esté llevando a este espacio donde quizá no nos sentimos muy seguros o nos estamos sintiendo más bien inseguros con respecto a los sentimientos o formas de la otra persona. ¿Ok? Tómalo como resuene, todavía podemos estar hablando de ti o también de tu persona especial. Esta es una energía entre ambos o puede ser mutua también. ¿Ok? Está la emperatriz al reverso. Con la carta de la muerte y la emperatriz también nos puede hablar de infidelidades o que nuestra inseguridad esté ahí. Quizá también no me estoy sintiendo lo suficientemente valorado o valorada en la relación, y es importante cuidar, no estar satisfaciendo solamente las necesidades del otro y preocuparnos también de las necesidades propias. Ahora, esto se ve un poco distinto con este 10 de copas, porque el 10 de copas generalmente nos está hablando de felicidad y plenitud, nos está diciendo no te preocupes de nada, debe haber algún propósito del por qué, quizá hay una energía que está un poco estancada aquí. Y con la carta de la carroza al reverso, puede haber o mucha acción o falta de acción en la conexión, y eso lleva a tener bastante inseguridad. Es como si hubiese incertidumbre acerca del futuro, pero aún así la carta del 10 de copas nos dice no te preocupes tanto, ¿no? Nos estamos preocupando quizá mucho de más. Me gustaría ver más cartas de espadas que tienen que ver con la comunicación. Vamos a mirar ahora un poco tu energía, Capri. Bien, de una carta, por favor, guías espirituales, de una sola carta. De una carta, por favor. Aquí. Vamos, haz de copas, está interesante.
Ojo aquí, me llama la atención tener el as de copas y la carta del diablo. Nos pueden estar hablando de una conexión kármica o de que hay algún karma que hay que sanar. Pero el as de copas muchas veces nos habla de que la relación da un giro positivo. Nos habla de nuevos comienzos, una relación más sentimental, emocional. Y también nos puede estar hablando mucho de nuevo amor en tu área, ¿no? Podemos estar hablando de alguien con el que estamos iniciando también una relación. Tómalo como resuene. Está la carta del diablo. Para mí esta es como una especie de bandera roja, ¿ok? Puede ser que tengamos que tener ojo con que la relación no sea lo suficientemente profunda, sino que sea más bien física. Entonces evalúa bien tus motivos ahí, Capricornio, ¿vale? Porque puede ser también una relación bastante pasional, pero puede ser que tenga muchas matices o muchas formas un poco negativas. Ahora, mira, tú tienes un as y tu persona también tiene un as, pero tu persona tiene el as de espadas al reverso. La energía de tu persona especial está muy detenida y es por eso que también puedes tener miedos e inseguridades con respecto a la conexión. Es muy natural, ¿ok? As de espadas al reverso nos está hablando de la importancia de ver las cosas desde un lado un poco más racional, ¿vale? Pueden llegar a ser personas muy opuestas en sí. Entonces hay que mirar un poco si es que esta es una conexión kármica. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también si es que esta es la conexión que sea más recomendable para ti, ¿vale? Cuidado con la dependencia emocional, ¿ok? Puede ser también una persona que no está buscando el compromiso. Quizás nos da bastante felicidad, pero al mismo tiempo quizás no nos está dando todo lo que nosotros buscamos en una relación, ¿ok? Tenemos el 8 de bastos al reverso en este caso. Cuidado con los celos aquí, nos dice esta persona especial, puede ser una persona bastante celosa también. Está todo moviéndose muy lento, tu persona se mueve muy lento y me gustaría ver una más. Ok, tenemos un 4 de copas al reverso y el 4 de copas nos está hablando de que tu persona está un poco aislada, ¿no? Y se está moviendo muy lento para salir de ese estancamiento, ¿ok? Y es como si poco a poco estuviera comenzando a abrirse al diálogo y a la cooperación. ¿Para qué, no? Queremos ver el resultado de esta lectura sin duda. Ahí ya saltó. Ok, tenemos el 5 de pentáculos. Esta es una carta que no nos auguría muy buenas cosas en particular. Es como si hubiera mucho pesar y aunque hubiese mucho pesar es como... Perdón, es como si aún así se pudiera hacer funcionar la relación, pero conlleva bastante peso en la espalda, ¿no? Es como tener que trabajar mucho para llegar a tener la relación que estamos buscando con esta persona y esto es algo con lo que tenemos que tener cuidado porque si no está fluyendo fácilmente, generalmente es un indicador que, ahí, ojo, ¿no? Si somos nosotros quienes tenemos que forjar toda la conexión, tenemos que ser precavidos con esa energía, no falta reciprocidad, ¿vale? Me gustaría ver un poco más, me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial para ti. Ok. Sé que era una distracción de tu dolor. No reacciono cuando las personas te mencionan, ¿no? Es como si hubiera mucha apatía en tu persona especial, ¿no? Ahora dice, es tiempo para sanar. Me pregunto si estás feliz sin mí y volveremos a estar juntos. Es como si de todas formas esta persona quisiera forjar algo. Me gustaría ver más cartas de acción, me llama la atención estos mensajes, pero es como si hubiera cierta inestabilidad. Es como si tu persona reconociera el potencial con este 2 de copas al reverso y quisiera soltar alguna especie de conflicto interno para tener esta unión. O sea, cualquier inseguridad que tu persona esté teniendo es como si la quisiera trabajar para ir hacia ti. Me gustaría ver un poco más. Mira, a mí lo que me da susto es que esta persona cuando se mueva hacia ti
lo haga como con muchas palabras y pocos hechos, ¿ok? Capri, es importante que te conectes con tu intuición en este sentido. Es como si me mandan muchos mensajes como opuestos, ¿no? Prestar atención. Yo siento que si esta es una conexión que se puede trabajar en el tiempo, les va a conllevar trabajo si es que tú así lo quieres, pero tienes que poder evaluar si es que esto es lo que realmente te hace sentido. Ahora, nos dicen con trabajo duro, sí puede haber muchas mejorías, ¿vale? Sí está el espacio a la comunicación, está el espacio al perdón también, ¿ok? Tenemos este caballero de copas, es como si esta persona estuviera, o ambos también, un poco abrumados por el tipo de conexión que estén teniendo, ¿ok? Confía en tu instinto. Es como si tuvieras mucho encanto, mucho magnetismo también, y por eso tu persona no se quiere distanciar de ti, pero es como, es como si no expresara lo que siente principalmente, y por eso nos va a generar dudas. Ahora, sí se ve súper difícil y se ve como esa sensación de abandono entre ambos, pero esta persona te quiere decir que al final del día igual va a querer la reconciliación. Igual va a querer la unión contigo y quiere soltar cualquier conflicto que tenga, ¿no? Entonces quizá en este silencio lo que está haciendo esta persona realmente es sanar, ¿ok? Es sanar. De todas formas, ustedes saben que yo soy más curiosa, quiero mirar un poco más porque hay algo que aquí me da no tan buena espina, pero siento que quizás es algo que se tiene que ir sanando con el tiempo y con la conversación, ¿no? Acá faltan muchas conversaciones. Ok, interesante. Nos dice, la prosperidad está al frente de nosotros, nada todavía está establecido tal cual y no permitas que el orgullo, el miedo, las inseguridades se metan en el medio del camino, porque yo sí veo que los sentimientos de esta persona son sinceras, pero quizá hay un miedo, alguna inseguridad que también la está reteniendo de poder avanzar hacia ti, ¿ok? Si te conectas con tu intuición vas a poder percibir realmente la autenticidad de los sentimientos de esta persona, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Capri. Al final del día, pues sabemos que esta persona va a querer la reconciliación, va a querer la unión, porque sí, efectivamente, feliz contigo. Que quizá el contexto es complicado. Ok, te dice no te detengas. No te detengas, pide por guía, ok, depende de ti. Y sea asertivo. Me gusta mucho esto porque es como lo que nos está faltando. Va a llegar algún momento donde sí va a tener que haber comunicación acá, ¿no? Esta persona se va a querer comunicar contigo después de un periodo de silencio. Y ahí te piden ser asertivo o asertiva. Habla lo que está en tu mente y en tu corazón. Y es importante que expreses tus necesidades también. Tus necesidades son importantes, ¿ok? Y ahí vas a ver, de acuerdo a la actitud de esta persona, si es que también está dispuesto o dispuesta a hacer esa sanación contigo, ¿no? A trabajar, es hacer como ese trabajo en conjunto. Ok, reina de copas. Reina de copas, rey de pentáculos al reverso, dos de pentáculos, el 3 de espadas al reverso, ok. Mira, tenemos a la reina de copas, ¿no? Esto eres tú. Reina de copas, te quiere, te ama. Sí, esta persona tiene tendencias egoístas y sí puede haber un poco de confusión. Es como si estuviera pasando mucho estrés en su vida y también sanando por otras situaciones, y es principalmente por eso el del por qué todavía no ha podido proveerte de la estabilidad. Pero esta persona sabe que tiene que dejar de mentirse a sí mismo, a sí misma, y dejar el conflicto detrás, ¿ok? Hay conflictos. ¿Por qué? Porque esta persona tampoco expresa qué es lo que está en su mente, en su cabeza. Es como una persona un poco difícil de lidiar con eso. Pero solamente las conversaciones lo que les puede traer junto acá con la carta de los enamorados. Esta persona, insisto, puede pasar por muchas cosas y va a seguir volviendo a ti. Porque siente y reconoce que acá hay almas gemelas.
le cuesta un montón, pero es inevitable, ¿ok? Es inevitable para esta persona estar retornando hacia ti, ¿ok? Sí, es muy bueno y muy importante que la decisión la puedas tomar tú en claridad y que esta sea una conexión que te sirve, que realmente esta persona está dispuesta. Me gustaría ver más cartas de acción en ese sentido, que esté dispuesta a actuar hacia ti y para satisfacer tus necesidades, porque veo mucho como egocentrismo, ¿no? En ese sentido. Entonces me gustaría que fuera una persona que viene a ofrecerte más cosas también, pero eso es algo que tienes que evaluar tú. Estas son las energías que hay ahora en este momento. Tu persona inevitablemente va a volver a buscarte. Es como que se le hace muy irresistible en ese sentido, porque todas las cartas terminan con reconciliación, ¿no? Vamos a volver a estar juntos. Está la carta del juicio, está la carta de los enamorados, y entre medio me pone puros problemas, pero siempre vuelve, ¿ok? ¿Qué te recomiendan las cartas? Pasa más tiempo meditando para descubrir la maravillosa persona que eres. Principalmente todo esto tiene que ver con poner las cartas sobre la mesa. Aquí lo hacemos literalmente. Tú lo tienes que hacer, bueno, como se entiende el dicho, ¿no? Y poder exponer también cuáles son estos miedos, inseguridades tuyas, y que puedan aclararse, ¿no? Porque muchas veces las suposiciones nos llevan a malos entendidos, ¿vale? Es como que toda esta lectura me dice, Capri, tú también eres importante, que no se te olvide, ¿ok? Vamos a mirar algunos dijes para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos, mensajes para Capricornio hoy? Tenemos el ancla. Es muy importante que estés estable en ti mismo, en ti misma. Me habla mucho de unión. También con la pluma aquí tenemos guía divina. Escucha las señales divinas. Me advierten cuidado con actuar muy rápido de forma impulsiva con el caballo acá, pero sí con paciencia y con flexibilidad. Esto puede transformarse aquí con el dije del colibrí. Y también tenemos un ángel aquí, mucha guía divina. Estate atento a las señales del universo, porque te están guiando desde ahí, especialmente si es que estás viendo plumas, ¿no? Si es que estás viendo colibrís, si es que tienes algo que ver con un ancla, con los barcos, y puede ser algo relevante para ti, y los caballos también, ¿ok? Hay guía divina en este sentido, hay ángeles del amor cuidando todo esto, pero es importante que cuides tu amor propio por sobre todas las cosas, Capri, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Espero haberte ayudado con esta lectura. También, antes de que se me olvide, feliz cumpleaños, Capricornio. Estamos en tu temporada. Que sea también unas fiestas maravillosas para ustedes, y nos estamos viendo pronto en las próximas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.